de iniciar, ¿verdad?, sea lo mejor posible para ustedes. Así que por eso mismo les agradezco el estar aquí en este espacio. Bueno, yo voy a desactivar mi cámara para poder hacer la presentación, ¿ya? De todas maneras, no tengo ningún problema que me puedan interrumpir a lo largo de esta presentación y hacerme las consultas respectivas, ¿ya? Lo que más me interesa es que estemos muy atentos a esta información para ver cómo funciona y después ustedes la puedan profundizar buscando ahí más información en Google, en Internet, ¿ya? Perfecto, entonces voy a compartir. Ustedes me dicen si se ve. ¿Cómo está por ahí? Aún no carga, Yani. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ya, entonces, el poder curativo de la mente. Lo primero que quiero partir diciendo es que nosotros estamos hoy día, y sobre todo, ¿cierto?, este año, el año pasado, ¿cierto?, y lo que va corrido este año, hemos estado enfrentados a una serie de situaciones que generan un impacto importante en la salud mental. De hecho, hoy día se está planteando, ¿cierto?, sobre todo a nivel del Ministerio de Salud, en nuestro país, también a nivel mundial, que esta va a ser como la pandemia, los problemas de salud mental van a ser la pandemia que vamos a enfrentar o que ya estamos enfrentando en nuestras sociedades, ¿cierto? Ahí tenemos algunas fotografías, ¿cierto? Primero partimos con el tema de las revueltas sociales, que nosotros en nuestro país nos afectó fuertemente, pero no solamente en nuestro país, sino que también en varios países del mundo que se están también manifestando, ¿verdad?, en contra de un modelo, de un sistema que también, por cierto, tiene efectos sobre lo que es nuestra salud, ¿ya?, física y mental. Entonces, frente a este panorama que hemos estado enfrentando, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿tiene o tendrá alguna influencia la mente en la salud o en la enfermedad? No sé si alguien puede responderme. ¿Creen ustedes que hay alguna influencia de la mente en la salud o la enfermedad? Bueno, no sé si ahí habrá algún comentario. Lo primero que quiero decirles es que básicamente es cierto el estrés, ya los cuadros de estrés que son producidos por el trabajo, los estudios, la vida familiar, a veces las situaciones, la subsistencia diaria, cierto, cotidiana a la que nos vemos enfrentados, especialmente en el contexto que yo acabo de señalar, tiene un costo. Y ese costo, cierto, es este estrés, ¿ya? Y el estrés, cierto, podemos señalar que tiene fuertes consecuencias en la salud de las personas, ¿ya? Generan cuadros de dolencia, ¿verdad? Y también finalmente si no son tratados a tiempo, ya eso puede ir agudizándose hasta convertirse en una enfermedad mucho más compleja. Desde la medicina complementaria, ya la enfermedad es el resultado, ¿cierto?, de impactos emocionales que son muy importantes, ¿ya? Cualquier situación intensa emocionalmente puede ser capturada, ¿cierto?, por la mente de la persona como un dolor profundo, ¿verdad?, o una ansiedad profunda que genera este impacto emocional a nivel del cuerpo físico también y del cuerpo mental. Ejemplo de ello podemos ver en el tema del duelo, situaciones de cesantía, ¿cierto?, la devastación mental que va provocando en las personas cuando enfrentan este tipo de situaciones. La violencia en todas sus expresiones también genera un impacto ahí emocional importante que va a tener resultados, ¿cierto?, o efectos concretos en la salud. Aquí aparece una fotografía de una conversación, ¿cierto?, entre un viejo indio que estaba hablándole con su nieto y dice, me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno de los dos es un lobo enojado, violento y vengador. El otro está lleno de amor y compasión. Y el nieto le pregunta, abuelo, dime, ¿cuál de los dos lobos ganará? Entonces el abuelo responde, la pelea. Aquel que yo alimente, ¿ya? Y justamente este breve relato, ¿cierto?, manifiesta cómo puede la mente generar
tal efecto en nuestro cuerpo que podemos llegar, ¿cierto?, a enfermarnos severamente. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía, ¿cierto? O sea, un dibujo en relación al impacto del dolor, ¿ya? El impacto del dolor, y estoy hablando del dolor emocional, ¿verdad?, genera y afecta, ¿cierto?, ya sea incrementando o reduciendo depresión, ansiedad, costes también sanitarios que tienen que ver con el tema físico, ¿verdad? Niveles de agresividad, alteraciones del sueño, también afecta nuestras relaciones sociales, nuestra calidad de vida, etcétera. O sea, si tuviéramos que mirar cualquier emoción ya que nosotros a veces enfrentamos en la vida, podríamos ir visualizando y observando con mucha atención cuáles son los impactos que va generando en nuestra vida en los distintos ámbitos. Por eso está puesta este dibujo de esta manera. Yo recuerdo que hace algunos años me tocó participar como terapeuta, yo soy terapeuta de bioenergía, en una experiencia en el Hospital de Santa Bárbara, que es el lugar donde yo vivo, donde los profesionales se dieron cuenta que muchas mujeres tenían altos niveles de consumo de medicamentos antidepresivos, ¿ya? Diagnosticados con cuadros de ansiedad, de insomnio, de depresión. Entonces se les invitó a esas mujeres, ¿cierto?, a participar en un espacio donde ellas pudieran aprender algunas técnicas que les permitieran estar mejor y no solamente centrada en los medicamentos como la solución al problema que estaban presentando. Y ahí, en ese espacio, yo me di cuenta, ¿verdad?, de cómo las mujeres tenían y cargaban en sus historias de vida experiencias emocionales tremendamente severas. Y me acuerdo de una señora particularmente que ella cuidaba más de 15 años a su esposo postrado en cama, ¿ya? Llevaba 15 años cuidándolo, ¿ya? Con todo lo que eso implica, ¿cierto? El cuidado de un enfermo postrado. Y junto con eso, ¿cierto?, una serie de otras situaciones de dificultades con algunos de sus hijos, consumo de droga, iniciación delictual, ¿verdad? Entonces, justamente toda esa panorámica emocional que estaba viviendo la señora era la que la mantenía, ¿cierto?, en esta situación y en este cuadro de depresión y de estrés, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a trabajar y a conversar y a trabajar distintas técnicas para poder enfrentar esas situaciones, ¿cierto?, ella empezó a mostrar mejorías importantes en su salud mental, ¿ya? Entonces, justamente eso nos demuestra, ¿verdad?, de que la mente tiene una influencia importante en la salud o en la enfermedad, ¿ya? Y por eso es que nos abocamos y nos adentramos a mirar qué significa esto. Bueno, de la idea de que la mente afecta la realidad física, ¿cierto?, ha sido un debate muy amplio en la ciencia en general, ¿ya? Se han hecho algunos experimentos, ¿verdad?, que incluso comprueban de cómo la mente puede alterar o modificar la realidad física, ¿ya? Y ahí viene el gran debate, ¿cierto?, que es cuestionar, ¿cierto?, si la conciencia es antes que la realidad o si la realidad, ¿cierto?, se forma a partir de la conciencia, etcétera, ¿no? Pero aunque no existen respuestas claras, hay quienes se han interesado en demostrar de que toda la realidad ya que nos rodea y nuestra propia realidad también es afectada por la conciencia, ¿ya? Y así lo explican diversas investigaciones y experimentos científicos que han comprobado, ¿verdad?, de que, al contrario de lo que muchos piensan, nuestra mente puede afectar la realidad física. Aquí tenemos, por ejemplo, el experimento del Dr. William Tiller, ¿verdad?, que él es un prestigioso científico de la Universidad de Stanford, que estando en la cima de su carrera, él decidió hacer un giro a sus investigaciones y comenzó a interesarse por este tema del efecto que tiene la mente sobre la materia. Y uno de sus experimentos más famosos es cuando en una ciudad que había altos índices de delincuencia y criminalidad, entonces él se inició un trabajo con muchos meditadores, ¿ya? Haciendo un trabajo de meditación permanente
ya se logra generar un impacto relevante en estas cifras de delincuencia que existían en la ciudad y se disminuyeron considerablemente, ¿cierto?, estos índices de violencia. Y entonces, justamente ahí, con su experimento, se queda demostrada, ¿verdad?, cómo la mente es tan tremendamente poderosa que puede afectar la realidad física y la realidad concreta de lo que está, perdón, sucediendo en nuestro entorno. Otro experimento interesante que ustedes también lo pueden buscar por internet por ahí es el experimento de Jung, que es la doble rendija, ¿verdad? Que básicamente consiste en que él aislando todos los factores que pueden ser determinantes, ¿verdad? Hace pasar la luz por estas rendijas, ¿verdad? Y cómo la luz se proyecta en la pared, ¿ya? Y obviamente que cuando pasa la luz por la rendija, la imagen, ¿cierto? Lo que proyecta la pared tiene que ser de la misma, con el mismo dibujo que está en el panel, en el primer panel. Entonces, después de hacer un trabajo con meditadores, ¿cierto? Que empezaron a proyectar luz a través de estas rendijas, la imagen que se proyectaba era mucho más amplia, ¿ya? Y no coincidía, ¿cierto?, la cantidad de rendijas con lo que se proyectaba en la pared. Entonces ahí nuevamente se comprueba esta interferencia de la mente sobre la materia. Y otro experimento que a mí siempre me ha parecido maravilloso, porque nos permite poder trabajar el agua, ¿cierto? Es el que realiza Masuro Emoto, ¿ya? Sus experimentos pretenden demostrar, ¿cierto?, que las gotas de agua, ¿cierto?, se modifican a través de pensamientos hermosos. Entonces, si ustedes se fijan en la fotografía, lo primero que el experimento es mucho más largo, ¿verdad? Pero lo primero que va él haciendo es rescatar agua de distintos lugares, distintas fuentes, y se va dando cuenta que las aguas tienen una conformación molecular distinta dependiendo de su origen, ¿ya? Las aguas de charco, por ejemplo, vienen así tremendamente desvirtuadas, ¿cierto? Son aguas sucias que no tienen ninguna formación. En cambio, las aguas de los manantiales, ya de los lugares donde hay naturaleza maravillosa, ¿cierto? Todos conocemos estas aguas, estos lugares donde están estas aguas, aparecían, ¿cierto?, con estas moléculas maravillosas de cristales, con forma de cristal. Entonces, esta misma experiencia que él recoge a través de estos experimentos, después la lleva, ¿cierto?, a un trabajo de pensamientos y de palabras sobre las aguas, ¿ya? Recogiendo estas mismas aguas, y se da cuenta que las aguas se transforman, ¿ya?, ante el pensamiento hermoso, de luz, de bondad que se proyecta sobre el agua se modifica molecularmente. Entonces, es ahí también otro experimento más que manifiesta, ¿cierto?, y demuestra cómo la mente es capaz de modificar la realidad de la materia. Entonces, dicho esto, podemos decir y afirmar fehacientemente, ¿verdad?, que la mente tiene efectos sobre nuestro cuerpo. De ahí la importancia de lo que yo estoy hablando para el proceso de vida de cada uno de ustedes que está aquí participando en esta instancia, para poder entender, ¿verdad?, de la importancia de mantener, ¿cierto?, nuestros mejores pensamientos, porque esos pensamientos van a estar influyendo fuertemente en nuestra realidad. Somos las únicas criaturas de la superficie de la Tierra que somos capaces de transformar la biología mediante lo que pensamos y sentimos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras células están constantemente observando nuestros pensamientos, ¿ya? Y también se van modificando a partir de estos pensamientos, ¿ya? Tal es así que, por ejemplo, un ataque de depresión puede arrasar nuestro sistema inmunológico, ¿ya? En cambio, serenarse puede fortificarlo tremendamente. Imagínense una persona con una depresión, ¿verdad? ¿Qué siente esa persona? Probablemente algunos de ustedes han enfrentado una situación de ese tipo, ¿verdad? Y puede manifestar, ¿cierto?, cuáles eran los efectos físicos que sienten, o las manifestaciones físicas de ese cuadro depresivo, ¿ya? Y ahí generalmente, ¿cierto?, cuando hablamos de que nuestro sistema inmunológico se ve arrasado, ¿verdad?, tiene que ver con que quedamos expuestos, ¿ya? Muy expuestos a cualquier tipo
depresión, de enfermedad, de dolencia física, ¿ya? Y en algunos casos tremendamente extrema. En el caso de la alegría, ¿verdad? Nosotros vemos totalmente lo contrario. Vemos que la alegría, ¿verdad? Y la actividad armoniosa nos mantiene saludables, prolonga la vida, ¿cierto? Y eso el otro día veía en un reportaje, ¿verdad? Un pueblo que fue descubierto no hace mucho, donde la mayor parte de la gente es tremendamente longeva. Estamos hablando de 130, 120, 130 años. Entonces, era gente que vivía, ¿cierto?, en un entorno de mucha alegría, de mucha armonía y practicando, ¿cierto?, una vida saludable en todos los sentidos, ¿ya? El recuerdo, por ejemplo, de una situación negativa o triste, libera las mismas hormonas o sustancias biológicas destructivas que el estrés, ¿ya? Imagínense cuántas veces, cuánto tiempo nosotros usamos de nuestra vida para tener en nuestra mente estos recuerdos negativos que nos hacen sentirnos tristes, que nos hacen sentirnos amargados, le damos vuelta en nuestra mente, y sin saber, sin tener conciencia, ¿verdad?, de todo lo que estamos liberando hacia nuestro organismo y cómo estas sustancias van provocando una destrucción del mismo, ¿ya? Y vamos perdiendo lentamente los estados de salud y de ¿cómo se llama? Ay, no me avanza. Y de, ¿cómo se llama? De armonía para enfrentar la vida. Ahí sí. Sí. Ya, entonces las células, ¿cierto? Las células de nuestro cuerpo están procesando constantemente toda la experiencia y las van metabolizando de acuerdo a los puntos de vista personales, ¿ya? Entonces, ellos no van captando los datos aislados, sino que los van incorporando esa información. Imagínense que todo es información, entonces esa información no solamente llega a mi cerebro, sino que también llega a mi cuerpo, ¿ya? Tal es así que uno podría también modificar con su mente estas células, modificar la información que nos va llegando a las células, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se internaliza? Cuando ustedes hacen esa interpretación. Y esa interpretación internalizada, ¿verdad?, es la que va a generar estos impactos a nivel celular. Cuando estamos deprimidos, ¿cierto?, proyectamos tristeza a todas partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Y ahí hay la producción de neurotransmisores a partir del cerebro se altera, a nivel de las hormonas varía el ciclo del sueño, ¿ya? Los receptores neuropeptídicos también en la superficie externa de las células de la piel se modifican, ¿ya? También se modifican las plaquetas sanguíneas que se tornan mucho más viscosas y más propensas también a formar grumos, ¿ya? Hasta las lágrimas, ¿cierto?, contienen trazos químicos diferentes, ¿ya?, de una persona que está deprimida versus la persona que está llorando de alegría, ¿ya? Entonces, si nosotros pudiéramos llevar, ¿cierto?, estas células, ¿verdad?, a investigarlas, ¿cierto?, y observarlas, veríamos todas las alteraciones que se producen, ¿cierto?, cuando una persona está deprimida y está con tristeza. Y cómo esta tristeza se expande a todas las partes de su cuerpo. Imagínense lo que tenemos que tomar conciencia, ¿verdad?, de lo que nos está ocurriendo a diario, porque el pensamiento, ¿verdad?, es algo que no deja de funcionar, ¿ya? Es muy difícil, ¿ya? Y es una práctica y una disciplina de mucho tiempo lograr controlar, ¿cierto?, los pensamientos y lograr alcanzar estados mentales, ¿cierto?, de pensamiento, de liberarnos de estos pensamientos. Entonces, imagínense el trabajo que tenemos que hacer para lograr estar atentos al tipo de pensamiento que estamos teniendo. Bueno, y dicho esto, ¿cierto?, que nosotros somos la única especie o criatura del planeta que somos capaces de modificarnos biológicamente, todo el perfil bioquímico será drásticamente modificado cuando la persona se sienta tranquila, ¿ya? Y estos hechos confirman la gran necesidad de usar nuestra conciencia para crear los cuerpos que realmente necesitamos. Incluso el proceso de envejecimiento puede ser neutralizado día a día si nosotros nos encontramos, ¿cierto?, en
en esta situación de armonía, de tranquilidad, ¿verdad? De equilibrio, ¿verdad? Que podemos alcanzar. Y ahí hago referencia, ¿cierto?, a un planteamiento que hizo Shakespeare, ¿verdad? A través de su personaje Próspero dice, nosotros estamos hechos de la misma materia que los sueños. O sea, cuando nosotros observemos nuestro cuerpo, cómo está funcionando y podemos hacer este ejercicio una vez que salgamos de esta charla y podamos poner más atención a lo que está pasando con nuestra mente, ¿verdad? Podemos hacer el ejercicio de cómo está relacionada la mente, ¿ya? Lo que me está pasando a nivel mental con lo que me está pasando a nivel físico, ¿ya? Entonces, por eso se plantea muchas veces la pregunta, ¿quieres saber cómo está tu cuerpo de hoy? Entonces recuerda lo que pensaste y sentiste ayer. ¿Quieres saber cómo estará tu cuerpo mañana? Entonces observa tus pensamientos y emociones en el día de hoy, ¿ya? Recuerda que el abrir tu corazón y tu mente, o sea, que el abrir su corazón y su mente evitará que algún cirujano lo haga por ti. Bueno, estas preguntas que yo estoy planteando aquí, básicamente, ¿cierto?, apuntan a la idea de que podamos estar mucho más atentos a nuestros pensamientos, ¿ya? La mente es algo que nosotros podemos controlar, ¿ya? Que podemos ciertamente trabajarla con disciplina, así como nos preocupamos de nuestro cuerpo físico, de nuestra higiene, ¿verdad? O cuando nos sentimos mal vamos al médico, nos tratamos de alimentar saludablemente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así como nos preocupamos del cuerpo físico, también nos tenemos que preocupar de nuestra mente, porque nuestra mente incide profundamente en lo que está pasando en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, por eso es que dice alguno, sé tu propia medicina, búscala en tu interior, ¿ya? La medicina, dice, está en ti y no la usas. La enfermedad viene de ti mismo y no te das cuenta. Eso lo plantea Harald Halley, ¿ya? Que es muy interesante, ¿cierto? Esta concepción de que así como nosotros nos enfermamos por la manera en que estamos en el mundo y la forma en que nos relacionamos y la forma en que nos preocupamos, ¿cierto?, de nuestras emociones, etcétera, etcétera, también podemos resaltar, ¿cierto?, de que toda la medicina está en nuestro interior y que nosotros podemos hacerla aflorar permanentemente para lograr estados de bienestar mucho mayores, ¿ya? Aquí hay algunas cosas interesantes que plantea el doctor Joseph Murphy, ¿ya? Que se llama en un libro que se llama El poder del subinconsciente, ¿ya? Entonces dice él, piensa en lo bueno y lo bueno pasará, piensa en el mal y el mal seguirá, ¿ya? Todo el día eres lo que piensas. Imagínense una persona un estudiante, vamos a poner en el caso de ustedes con su experiencia que han tenido y que van a seguir teniendo en este proceso, que está pensando que no puedo, no las matemáticas, ese ramo no puedo aprenderlo, me cuesta. Entonces, estoy dándole a mi mente la orden, ¿cierto?, para continuar en ese pensamiento. ¿Y qué resulta de ese pensamiento? Justamente resulta exactamente lo que yo estoy pensando, ¿ya? Por eso es que es tan importante hacer este ejercicio de mirar cómo estamos pensando. Y a veces somos los principales protagonistas de auto boicotearnos todo el rato, ¿ya? Y a veces en el propio sistema escolar nadie nos enseña a usar nuestra mente a favor de nosotros mismos, ¿ya? Entonces, en el libro también plantea de que la mente subconsciente no discute contigo, acepta lo que decreta la mente consciente. O sea, lo que tenemos que trabajar es ese movimiento constante, negativo, que está ahí, que está presente, porque eso es lo que el subconsciente asume como realidad, ¿cierto? Tú siempre tienes la posibilidad de elegir, o eliges la salud y la felicidad, o eliges, ¿cierto?, una experiencia negativa para tu vida. Tú puedes elegir, ¿cierto?, también la actitud que puedes tener con los demás, ser amigable o antipático, servicial, alegre, cordial. Tú verás, ahí hay una decisión que es propia, que es personal, ¿ya? Y por eso es que es tan importante, ¿cierto?, que nosotros estemos muy atentos a cómo actuamos, cómo pensamos en la vida, porque todo tiene que ver con nosotros mismos. Nosotros creemos que el daño se lo estamos generando a otro cuando actuamos o pensamos de determinada manera, ¿verdad? Pero no sabemos que esto está repercutiendo en nosotros mismos.
Otra idea importante, ¿cierto?, que aparece en este libro, tiene que ver con que la idea, ¿cierto?, que el único poder está en la forma de pensar, ¿ya? Hoy día han habido muchísimo boom, ¿cierto?, a todas las charlas, ¿cierto?, coaching que tienen que ver, ¿cierto?, con este tema del poder personal, ¿ya? La ley de atracción también, por ahí hay cursos, qué sé yo, que enseñan cómo atraer las buenas energías hacia ti, ¿verdad? El éxito, etcétera, etcétera. Pero eso simplemente tiene que ver con el poder de la mente, ¿ya? El poder que tiene esa forma de pensar, los pensamientos, ¿verdad?, que tú declaras y cómo esos pensamientos, ¿ya?, se transforman en una realidad porque tú la estás transformando en esa realidad, ¿ya? Entonces, también es muy importante tener cuidado con lo que se dice, ¿ya? Lamentablemente vamos a tener que responder por cada palabra, ¿ya? Por cada palabra que nosotros utilicemos y que a veces son palabras que nos dañan a nosotros mismos, ¿verdad? Por eso es que tenemos que estar, cuando hablamos del despertar de la conciencia, ¿ya?, que es un tema tremendamente abordado hoy en día, ¿ya?, y que hay mucha información al respecto, tiene que ver con eso, con tomar conciencia de quiénes somos y del poder que tenemos, en definitiva, ¿ya? Esa es la conciencia más importante. Darnos cuenta, ¿cierto?, que todo está en nosotros y los cambios los tenemos que hacer nosotros mismos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos el no puedo, ¿verdad? O cuando dejamos que el miedo nos domine, ¿verdad? Vamos a tener también los efectos de esa situación. Y yo siempre hago referencia un poco a lo que está pasando en relación a la pandemia. Si ustedes se sitúan como observadores de esta experiencia, ¿sí?, como que están fuera de la Tierra y están mirando, ¿cierto?, la Tierra, la experiencia que estamos viviendo, ustedes se pueden dar cuenta cómo, por ejemplo, los medios de comunicación están generando en las personas un miedo tal, asumido por las personas, porque yo elijo si quiero tener miedo, ¿cierto?, o si quiero enfrascarme en esta tensión y en esta ansiedad colectiva que ha generado toda esta experiencia potente que hemos vivido. Por cierto que ha sido una experiencia potente y nadie lo puede negar, ¿verdad? Pero yo elijo cómo la quiero vivir, ¿ya? Yo elijo cómo la quiero procesar para mi vida, ¿ya? Eso no significa no ser responsable, no significa, comillas, no estar ni ahí, sino que significa también generar una forma de entender esta situación de tal modo que no me afecte, de que no me lleve a infundirme miedo, ¿cierto? A expandir el miedo en el entorno que nos rodea, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no dejar que otros piensen por... Yo tengo el derecho de pensar, puedo investigar, tengo la herramienta hoy día de internet y pueda ver, ¿verdad?, si todo lo que se me está diciendo es real o no, y qué cosas quiero recoger y qué no, ¿ya? Entonces, elegir los pensamientos y tomar sus propias decisiones, ¿ya? Entonces, la mente, todo lo que la mente consciente asume y cree que es verdad, la mente subconsciente lo acepta y busca lograrlo, ¿ya? Por eso es que es tan importante que nosotros podamos trabajar la mente en forma correcta. Aquí tenemos algunos hábitos, ¿ya?, que son malos hábitos para el cerebro, ¿ya? Porque también el cerebro es un órgano físico que nosotros necesitamos cuidar, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es un mal hábito? No desayunar, ¿ya? Ahí ustedes pueden encontrar también mucha información de lo que significa el saltarse las comidas y principalmente el desayuno, que es una de las comidas principales o la comida principal. Comer de más también, ¿cierto? Porque también estamos dándole al cerebro demasiado, entonces el cuerpo y el cerebro no queda en condiciones de estar activo, así como despierto. Fumar, la falta de estimulación también, ¿ya? Que es bien importante, y la estimulación al cerebro tiene que estar en las diferentes etapas de la vida. Bueno, ustedes van a estudiar, ¿cierto? Y están estudiando, y claramente eso es una estimulación. Pero en algunos grupos sociales, ¿verdad?, este tema de la estimulación tiene que estar presente porque no se está trabajando en forma permanente. Dormir poco, dormir con la cabeza tapada, también altas cantidades de azúcares, ya a veces incluso cuando nuestro cuerpo necesita azúcar, como que uno necesita comer algo dulce, ¿verdad?
Uno puede hacerlo, por cierto, ¿ya? Pero cuando empieza a ser una adicción, ¿ya? O sea, empiezo a ingerir altas cantidades de azúcar, estoy convirtiendo esa necesidad en una adicción, ¿ya? Y el azúcar en el cuerpo humano funciona igual exactamente que la droga, ¿ya? La contaminación del aire también. Es muy importante que si ustedes tienen acceso a lugares de naturaleza, puedan ir, puedan darse el tiempo, ¿cierto?, en la medida de lo posible, de conectarse con la naturaleza y buscar, ¿cierto?, aire limpio, entornos limpios. También es importante decir, ¿cierto?, que otro hábito dañino para el cerebro son los pensamientos negativos, ¿cierto? Los pensamientos dañinos inhiben el sistema inmunológico por horas. Imagínense cuántos pensamientos dañinos tenemos al día, ¿ya? Y cuánto efecto sobre el sistema inmunológico, por tanto, vamos a tener. Y también, por tanto, el trabajo interior, personal y disciplinado es fundamental para lograr una superación de estos malos hábitos. O sea, yo hago y observo, ¿cierto?, cuáles son estos malos hábitos y tengo que preocuparme por modificarlo. También existen los buenos hábitos para el cerebro. Dormir lo necesario, ¿ya? Alguno puede decir, ¿cuánto es lo necesario? Bueno, generalmente en la etapa de ustedes debería ser un buen tiempo para el descanso, 7 a 8 horas, ¿ya? También hacer ejercicios, ¿verdad? La actividad física es muy importante. Meditar, bailar, cantar, disfrutar la naturaleza, alimentarse adecuadamente. Si ustedes se fijan en este dibujo, ¿verdad? Todas estas actividades generan sustancias, ¿cierto? Químicas, ¿ya? O estimulan los químicos tanto de la felicidad, ¿ya? Que son la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la endorfina, ¿verdad? Y aquí incluso aparece ahí que estoy generando, que estoy estimulando con cada una de las actividades, ¿ya? Dormir de 7 a 9 horas, por ejemplo, la dopamina, súper importante, ¿ya? Entonces, justamente que son los químicos de la felicidad y cómo eso se pueden estimular mediante estas prácticas habituales e incorporar estas prácticas habituales a la vida de uno, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de propiciar el desarrollo de hábitos positivos o saludables para el cerebro, ¿cierto? Tenemos que identificar primero, ya si tuviéramos que mirarlo como un proyecto de vida, ¿cierto? Tendríamos que identificar cuáles son los hábitos dañinos que tengo actualmente, ¿ya? ¿Dónde están? ¿Qué son? ¿Asociados con quién? ¿Con qué? Con la alimentación, con la falta de ejercicio, con los pensamientos, etcétera. Luego voy a elaborar un plan para superar estos hábitos, ¿ya? Que es muy importante. Y ahí vienen las técnicas que puedo utilizar para trabajar la mente, ¿ya? Ejemplo, la respiración consciente, ¿ya? La respiración consciente elimina las toxinas e ingresa al cuerpo las hormonas y los químicos de la felicidad, ¿ya? La meditación consciente tiene que ver, ¿cierto?, con prestarle atención a la respiración, ¿ya? E inspirar el oxígeno que mi cuerpo necesita. Si alguno de ustedes tiene, por ejemplo, un hermanito pequeño, guaguita, digamos, ustedes pueden observarlo, ¿ya? Observar cómo respiran. Y las guaguitas, ¿ya? Respiran con la guatita, ¿ya? Inflan y desinflan el abdomen cuando respiran. Esa respiración es la respiración correcta, que después la perdemos ya cuando vamos creciendo, alrededor de los 6 años, ya los niños pierden porque entran en la dinámica del estrés, de la sociedad, del mundo que los rodea y van perdiendo, ¿cierto? Esa respiración que es una respiración natural. Una analogía muy bonita que habla de la respiración consciente, de cómo podemos incorporarla, es imaginarnos, ¿cierto?, la orilla de una playa, cuando el agua, la ola, ¿cierto?, entra a la playa y sale, ¿ya? Sube y baja. Ese movimiento es exactamente el movimiento natural de nuestra respiración, ¿ya? Otra forma de lograr esa respiración consciente es sintonizar la inhalación y la exhalación con los latidos del corazón.
Si ustedes hacen el ejercicio, por ejemplo, de quedarse en silencio un ratito y empiezan a tratar de ubicar los latidos de su corazón, ¿ya? Ubicarlo así como sentirlo, a veces cuesta, pero es práctica, y ustedes por cada inhalación, ya es un latido del corazón. Entonces ustedes pueden contar, inhalar 4 latidos y después exhalar en 6 latidos del corazón, ¿ya? Esa es una respiración consciente. Hay otras, por supuesto, pero ese ritmo, ¿ya? Ese es el ritmo natural que deberíamos tener. Entonces, imagínense ustedes el beneficio de hacer respiración consciente todos los días, 10 minutos. Yo siempre les digo a los grupos, los lugares donde hago terapia, que son 10 minutos. Si tienen conflicto de ubicar un espacio en silencio y tranquilo, bueno, métanse al baño y enciérrense en el baño. ¿Quién no está 10 minutos en el baño? ¿Cierto? Entonces, buscar ese espacio para lograr hacer esta práctica. Bueno, la armonización también, ¿cierto? ¿Cómo nos armonizamos? Bueno, algunas personas lo hacen a través de la conexión con la naturaleza, ¿cierto? Es la mejor armonización que existe. Caminar entre los árboles, el bosque, qué sé yo, etcétera. Las terapias complementarias también pueden ser una fuente o una técnica de trabajo para la mente. Ahí pueden encontrar, qué sé yo, desde el Reiki, trabajo con aromoterapia, etc. Los mantras no son más que pensamientos positivos que uno pone en su mente. Eso es un mantra, ¿ya? Ustedes pueden elegir una frase diaria y trabajar en el día con esa frase cada vez que se recuerden decirla internamente, ¿verdad? Y ya están trabajando mantras. Y también desde las culturas de tibetanas, ¿cierto? Del oriente pueden encontrar un trabajo de mantras muy hermoso que existe también en internet, que lo pueden buscar. Y por supuesto que el control y el cambio de los pensamientos negativos, que tal como yo les decía, eso involucra, ¿verdad? Que yo esté muy atento a lo que estoy pensando. Y cada vez que me voy a auto boicotear, que cada vez que voy a decir algo internamente negativo para mí o para otros, ¿ya? ¡Pum! Lo paro y cambio el pensamiento, cambio el pensamiento. Y es una disciplina, es una práctica. Quiero invitarlos a ver este video cortito. Vamos a ver la mitad nomás, 5 minutitos, pero me interesa mucho que ustedes lo atiendan con mucho interés para que vean el efecto que tiene la respiración en el cerebro. Y aquí aparece justamente la foto de esa respiración. ¿Se escucha? No se escucha, Yani. No se escucha. Espérenme un segundo. Cuando le pones compartir pantalla, en el extremo izquierdo inferior tienes que poner habilitar sonido del computador. Ya. Y ahora sí. Hola, soy Nazaret Sí, ahora sí. Castellanos, soy neurocientífica y me dedico a investigar cómo se comunica el cerebro con el resto del cuerpo. Y hoy lo que quería compartir con vosotros son unos resultados que son relativamente recientes en el mundo de la neurociencia, y es la influencia que tiene la respiración sobre el cerebro. Como decía, pues esto es muy reciente para el campo científico, para la neurofisiología, aunque ya sabemos, ¿no?, que las diferentes tradiciones milenarias pues, nos habían hablado de la influencia que tenía el control de la respiración sobre los estados mentales. Y en particular, pues ya nos habían hablado de cómo pues, a través de diferentes técnicas para aprender a respirar de otra forma, diferentes patrones respiratorios, nos permitían llegar a estados atencionales diferentes. Lo que yo querría hoy es explicarlo desde el punto de vista científico. Como decía, se conoce muy poco y esto es realmente sorprendente cuando uno se pone a investigar qué es lo que se ha hecho experimentalmente en los laboratorios. La respiración ha pasado prácticamente desapercibida para el mundo de la neurociencia. Pero afortunadamente en la última década se está empezando a reconocer la increíble relevancia que tiene cómo respiramos para nuestro bienestar, para nuestra cognición,
para las emociones, es decir, para todo lo que es la dinámica cerebral. Y es lo que quería compartir con vosotros. Aquí tenemos a nuestro cerebro, es más o menos así. Estas partes que vemos por fuera es lo que nosotros llamamos la corteza cerebral, con todas las circunvalaciones. La corteza cerebral, más o menos, nos imaginamos como una naranja que tiene una corteza que es relativamente finita, estrecha en comparación a todo el volumen de la naranja. Pues algo así sucede en nuestro cerebro. La corteza es la parte más superficial, pero es la que menos ocupa. Nuestro cerebro tiene muchas estructuras que nosotros llamamos profundas. Si abrimos nuestro cerebro, hiciéramos un corte por la mitad, podríamos ver los sistemas que llamamos subcorticales, es decir, que no son de la corteza. Encontramos, por ejemplo, las zonas más involucradas en la emoción, los hipocampos, las amígdalas, el tálamo, imprescindibles para la percepción. Pero aquí tenemos lo que nosotros llamamos el tallo, el tronco del encéfalo, por así decirlo, es lo que sujeta al encéfalo. Pues imaginaros que ahora quisiéramos prestar atención a algo. Vosotros estáis, por ejemplo, viendo este vídeo y estáis prestando atención. O imaginamos que estamos en casa, distraídos, descansando y decimos, vamos a ponernos a meditar, voy a ponerme a realizar alguna tarea. En ese momento lo que tiene que hacer el cerebro es preparar los mecanismos, los recursos neuronales necesarios para que yo pueda prestar atención. Y aquí es clave una zona, un sistema de estructuras neuronales que está en la parte más profunda del cerebro, en el tronco, en el tallo del encéfalo. Aquí está lo que nosotros conocemos como los sistemas reticular ascendente. Son los sistemas que me van a permitir alternar mi atención, estar alerta, por ejemplo, son sistemas que son muy importantes en la transición entre la vigilia y el sueño, pero sobre todo son sistemas muy importantes para prestar atención, para mantener atención. Y lo curioso, y aquí es donde viene la conexión con la influencia de la respiración, es que ese sistema reticular ascendente que surge aquí está formado por diferentes núcleos. Uno de esos núcleos es el sistema noradrenalérgico. Pues allí hay una estructura muy importante para el cerebro, en partes así como muy profundas, que se llama el locus coeruleus. Ese es uno de los puntos más importantes para que surja todo ese sistema de activación que va pues despertando las áreas cerebrales más importantes que me van a permitir que yo preste atención a algo. Pues ese sistema, ese locus coeruleus, está muy influenciado por una estructura que se ha identificado también en humanos, que se llama el complejo Prebotzinger. Este complejo, se llama complejo porque está formado por una cantidad de neuronas de formas muy diversas y muchísima heterogeneidad. Y es una de las partes más importantes del cerebro para la gestión, la coordinación y generación de la respiración. El complejo Prebotzinger es una suerte de chivato que le dice a nuestro cerebro cómo estamos respirando. Si estamos respirando por la nariz, si estamos respirando por la boca, si hacemos una pausa entre la inspiración y la expiración, le dice absolutamente todo. El complejo Prebotzinger, que es el que modula cómo es mi patrón respiratorio, le manda esa información al locus coeruleus y este locus coeruleus es uno de los sistemas que va a contribuir a que yo mantenga atención, a que pase de estar distraído a estar atento, a que pueda estar alerta sosteniendo la atención, por ejemplo, en este momento. Un artículo que se publicó en la revista Science, que es una revista muy prestigiosa y que se publicó en el año 2017, o sea, prácticamente ayer, era un estudio realizado en animales, pero que se validó más tarde en humanos y que mostraba que esta información que manda el complejo Prebotzinger diciéndole al cerebro absolutamente cómo estamos respirando, se transmitía al cerebro siguiendo una vía que los autores tuvieron a bien llamar la vía pranayama. Lo que ellos mostraban en este estudio de neuroanatomía era que el patrón, la información de cómo estamos respirando, influía en los sistemas de memoria, en los sistemas de atención y en los sistemas de la expresión emocional.
Era una de las primeras evidencias, ¿no?, que mostraba que según como estemos respirando, pues tendremos mayor capacidad de atención y de memoria. Pero no solo eso, que el patrón respiratorio también influía en cómo expresábamos la emoción. Una de las formas que tiene el patrón respiratorio de llegar a las diferentes partes del cerebro es a través del tálamo y el hipotálamo. El hipotálamo es clave para coordinar, para responder, para dar respuesta corporal a una emoción. Por ejemplo, cuando estamos viviendo una experiencia emocional, pues cómo se nos altera el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la tensión muscular, la postura que adquirimos, toda una serie de sensaciones somáticas que tenemos está muy controlada por el hipotálamo. Y ese está también muy influenciado por cómo estemos respirando. Es decir, cómo estemos respirando influye en la expresión de la emoción. A partir de ahí han surgido diferentes estudios desde el punto de vista de la neurociencia que mostraban, por ejemplo, que el ritmo respiratorio es un ritmo fundamental para el cerebro. Por ejemplo, cómo fuese ese ritmo respiratorio determinaba la cantidad de ondas gamma que nosotros tenemos en el cerebro. Las ondas gamma, que son como la cantidad de descargas eléctricas que emite una neurona por segundo, cuando lo hace en forma gamma es cuando emite muchas descargas eléctricas por segundo, aproximadamente 100 descargas eléctricas por segundo. Esto supone un gran consumo hemodinámico para el cerebro y consume pues, mucha energía y muchos recursos. Las ondas gamma son imprescindibles, por ejemplo, para el aprendizaje, para tareas de un procesamiento mental muy alto. También son ondas que surgen, por ejemplo, cuando estamos haciendo meditación en compasión. Las ondas gamma son absolutamente imprescindibles y se ha visto que la generación de ondas gamma en nuestro cerebro depende también del patrón respiratorio. Una universidad italiana demostró que la respiración nasal y la vocal no influyen de la misma forma en el cerebro. Estos estudios hechos con técnicas de neuroimagen mostraban que cuando estamos inspirando por la nariz tenemos la capacidad de modular la actividad eléctrica de nuestras estructuras más involucradas en la emoción. Por ejemplo, el hipocampo, que es la parte más importante para la memoria, y la amígdala, que es la parte más importante para dar contenido emocional a lo que estemos viviendo. Cuando inspiramos por la nariz, podemos acceder a la actividad de las neuronas de esas partes. Sin embargo, lo que mostraban estos estudios de neuroimagen es que si respiramos por la boca no tenemos tal capacidad de influir en la dinámica cortical. No solo eso, sino que estos estudios además mostraban que nuestra capacidad de memoria es mayor cuando estamos inspirando por la nariz. Estos estudios y otros que han ido apareciendo pues eso, en los últimos 5 años apoyan la respiración nasal más que la vocal, sobre todo la parte de la inspiración. Pero yo creo que sobre todo están permitiendo redescubrir conocimientos milenarios y poner sobre la mesa en relieve a nivel social la importancia de respirar adecuadamente, de desarrollar técnicas y programas educativos de respiración, de ser más conscientes de cómo estamos respirando, porque lo que nos dice esta literatura científica es que la respiración está absolutamente relacionada con la cognición y con la memoria. Y por tanto yo diría que la respiración está muy relacionada con el bienestar. Muchas gracias. Bien, bueno, lo dejé hasta el final porque me pareció relevante poder escuchar, digamos, lo que plantea la doctora, sobre todo en la experiencia que ustedes van y están enfrentando, que es la experiencia académica, ¿ya? Puntualmente, ¿cierto? Justamente lo que ella relata tiene que ver con los experimentos que se han hecho, cómo influye la respiración en el cerebro, específicamente en la memoria y la cognición, que son básicos, ¿cierto? Procesos que van a... Hola, soy Nazaret Castellanos. Van a tener, ahora que van a enfrentar ¿cómo se llama? El estudio, la formación universitaria, ¿verdad? Que van a tener que adaptarse a nuevas experiencias, ¿cierto? Distintas a las ya tenidas
durante su enseñanza media. Entonces, si ustedes hicieran, ¿cierto?, una práctica cotidiana, como yo les decía, de respiración consciente, ¿ya?, van a ir sintiendo muy rápidamente los efectos los beneficios de esa práctica, ¿ya? Y están así, yo lo puedo decir también por experiencia propia, ¿verdad? Que uno va a notar beneficios que se van a visualizar en la vida diaria. O sea, pareciera ser que uno anda mejor en todo cuando la respiración consciente, la práctica de respiración, a veces que va de la mano también con la meditación, la estamos desarrollando en forma disciplinada permanentemente, vamos a tener la posibilidad de experimentar esos beneficios, ya concretamente en nuestro cuerpo, de cómo se siente o cómo se puede llegar a sentir, ¿cierto?, nuestro cuerpo y, por cierto, nuestra mente con este ejercicio permanente y cotidiano de la respiración. Entonces, eso era lo que yo quería presentarles el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar también. A lo mejor alguno de ustedes realiza alguna práctica de respiración consciente ya. Si es así, maravilloso. Si no es, traten de buscar más información. Existe muchísima información en internet que pueden bajar, incluso prácticas de respiración que son inducidas, son guiadas, ¿verdad? Y que solamente ustedes tienen que seguir el audio, ¿ya?, y hacer lo que se plantea ahí en el ejercicio. Chicos, este ha sido el momento de hacer preguntas. Si es que alguien quiere comentar algo, consultar algo, este sería un buen momento. Y además los invitamos, si es posible, que activen sus cámaras para sacar una pequeña fotografía de la actividad para publicarlo en nuestras redes del CADE. Les recuerdo que tenemos un Instagram, un Facebook, donde estamos todo el tiempo subiendo concursos, información relevante, así que los invitamos a agregar nuestras redes, cade.cl, CADE en Facebook o en Instagram. Chicos, si tienen alguna duda, algún comentario, si pueden activar sus camaritas, se los agradeceríamos mucho. Hola. Hola. Hola, ¿quién está por ahí? Chicos, ¿tienen alguna consulta? Ya, parece entonces que no tenemos dudas. Yani, por favor. Ya, bueno, agradecerles su participación en el día de hoy. Espero que esto, más allá de que hagan o no hagan consultas, les sirva para su proceso, ¿verdad? Ojalá puedan seguir profundizando y de verdad que si bien es cierto, no son temas muy conocidos o muy integrados a la vida de las personas, si realmente nosotros lo logramos internalizar y comprender, ¿cierto?, el beneficio que podemos lograr con este tipo de práctica, vamos a tener, ¿cierto?, una mejora sustancial en lo que son nuestros procesos de vida. Así que agradecerles de corazón el haber estado hasta el final de la Yani, presentación. ¿Sí? Tenemos una consulta. Ya, súper. Janine Braña nos pregunta, ¿es gracias a la mente que algunas personas son más... Belén, se te fue la última parte de se te tergiversó la voz. ¿Puedes repetir? Janine Labraña consulta, ¿es gracias a la mente que algunas personas son más propensas al resfrío o es tanto la mente como el sistema inmune? Claro, lo que pasa es que tiene que ver con varias cosas, ¿ya? El pensamiento, cuando yo les hablaba de pensamiento negativo, ¿verdad?
Ayer justamente hice una charla sobre los cuerpos o el tema energético, ¿ya? Cuando las personas tienen, yo estoy hablando desde la medicina complementaria, ¿ya? Que hoy día, dicho sea de paso, la medicina alópata, la medicina tradicional, con los médicos que nosotros vamos, están reconociendo más la influencia, cada vez más, la influencia que tiene el estado emocional sobre la salud de las personas. Dicho esto, las personas que tienen cierto resfrío, amigdalitis, todo esto tiene que ver con la zona que está acá en la garganta, ¿ya? Este es un sector energético que cuando yo no lo trabajo, cuando yo no expreso esas emociones, suelo hacer resfríos recurrentes. Entonces, desde lo que yo estoy haciendo, además de que vayan al médico, por supuesto, y todo el tema tradicional, digamos, yo los invito a hacer este recorrido por las emociones que están experimentando. Cuando una persona se resfría recurrentemente, quiere decir que está ocultando muchas emociones y se las está guardando. Todas las enfermedades de esta zona, que se llama el chakra de la garganta, que es el quinto chakra, ya, que es chakra azul, ya, desde la medicina complementaria, ya se tiende a obstruir cuando la persona no expresa y no manifiesta sus emociones, ¿ya? Por eso es que es muy importante revisar las emociones y los pensamientos que están, ¿cierto?, en esa persona, por qué se está resfriando. Solamente cortito les voy a contar un caso. Yo tenía a mi hijo de 2 años, fue la última vez que lo llevé a una medicina alópata, porque a los 2 años el médico, el pediatra, le dio como 3 inhaladores, ¿ya? Una receta de 5 medicamentos, entre ellos 3 inhaladores. El inhalador es cierto que para evitar la obstrucción. En ese minuto yo dije, no puede ser, un niño de 2 años son demasiados remedios, y me fui a otra medicina, que es la medicina antroposófica, y el médico antroposófico le hizo un diagnóstico, que es un pediatra igual, estudió medicina igual que el otro médico, pero solamente que va por la línea más natural, y me hace la pregunta de qué situaciones de estresantes estaban viviendo dentro de la casa, ¿ya? De la familia. Entonces justo nosotros nos habíamos cambiado de casa, ¿ya? Y eso había generado, en un chiquitito tan pequeño de 2 años, había generado un cuadro emocional, y por eso se estaba enfermando a cada rato, hasta esa edad, de estos resfríos, problemas bronquiales, etc. Eso es lo que yo puedo compartir, porque de verdad que hay una relación directa entre la mente y la emoción y lo que yo estoy experimentando físicamente. ¿Te muteaste, Belén? Disculpe. Yani, muchas gracias por tu taller, estuvo muy interesante. Ha quedado claro que nosotros tenemos poder en nuestros pensamientos, tenemos que aprender a utilizarlos adecuadamente, trabajar sobre nuestros propios pensamientos y además fortalecer nuestra voluntad, los objetivos que establecemos. Me gustó mucho, estoy muy agradecida de haber podido participar, de verdad lo agradezco harto, me encantó. Y espero a ustedes, chiquillos, que les haya servido mucho, que les pueda servir para sus futuras proyecciones académicas. Los invitamos nuevamente a ver nuestras redes en el CADE, a compartir los contenidos y además de eso, a postular en nuestros concursos. Ahora tenemos 2 concursos en línea en Instagram, así que por favor participen, los premios están muy buenos. Yani, nuevamente te agradecemos, chicos, los dejamos entonces en libertad de acción para que puedan pasar a las siguientes actividades, y muchas gracias por haber estado presentes. Muchas gracias, Yani. Gracias. Gracias, chiquillos. Que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chao.